Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Un feliz sábado. Amén. Es un placer nuevamente estar de vuelta con cada uno de ustedes, compartiendo estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios, de esta serie de estudios que estamos teniendo basadas en el libro de Apocalipsis. Quiero decirles de que estos mensajes están siendo grabados simultáneamente para beneficio de ustedes. Si a usted le interesa el tema de hoy o le interesa cada uno de los otros temas que hemos estado presentando en semanas anteriores, pues usted puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y juntos podemos hacerle llegar cada uno de estos mensajes tan importantes. Estos mensajes se están difundiendo en diferentes lugares de este planeta Tierra, en México y en Guatemala, en fin. El hermano Jorgito puede dar testimonio de eso. Se están escuchando estos mensajes que ustedes y yo hemos estado estudiando durante todos estos sábados en emisoras radiales. Ahí usted puede darse cuenta cómo el Espíritu Santo está abriendo puertas para que este mensaje siga adelante. Y hoy, en el estudio de hoy que vamos a tratar, yo les pido por favor de que mantengamos nuestra concentración, porque ese es un estudio muy importante que tiene que ver con otra parte de la profecía bíblica del libro de Apocalipsis. Ya nosotros conocemos la serie, o el título de esta serie es El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es un tema muy pero muy importante. Lo vamos a dividir en varias partes porque es tan extenso que no lo podemos cubrir en un solo tema. Así que por favor recuerden de que cada uno de nosotros podemos hacer una obra con estos temas para que puedan, como aparece allí la imagen, puedan darle la vuelta al mundo, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para que prediquemos este evangelio de eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay veces que yo sé que muchos de ustedes dicen, es que yo no sé predicar, es que yo no sé tal vez dar estudios bíblicos. No importa, el Señor puede usar cualquiera de esos instrumentos que usted le entregue a una persona, un DVD, un CD, un librito, una literatura, un panfleto. Lo importante es que nosotros hagamos la obra. No tenemos que predicar porque en la iglesia hay muchos talentos. No todo, como dice la Biblia, no todo el mundo es oído, no todo el mundo es ojo. Todos tenemos diferentes talentos. No todos tal vez pueden predicar o dar estudios bíblicos, pero sí todos podemos entregarle a una persona sin tener que hablar uno de estos temas tan importantes y dejar el resultado o las consecuencias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de impresionar el corazón de esa persona cuando vea este mensaje, y van a haber muchas sorpresas en el reino de los cielos, porque tal vez nunca más vamos a volver a ver a esa persona en esta tierra, pero tal vez nos vamos a encontrar con ella en el reino de los cielos. ¿Por qué? Esas personas se nos van a acercar tal vez un día a donde nosotros, nos va a decir, hermano, gracias, porque en aquella ocasión que usted me entregó este DVD o ese CD, yo pude conocer la verdad y por eso estoy aquí. Así que es maravilloso. El mensaje del primer ángel, vamos a hablar hoy en esta hora y vamos a tratar la parte número 1. Muchas personas hoy no saben lo que significa el mensaje de los tres ángeles. Inclusive aún miembros del pueblo profeso de Dios desconocen estos mensajes hoy. ¿Por qué razón? Porque muchos hoy dicen en sus respectivas iglesias, es que ya de eso ni se habla aquí en esta iglesia. Los más viejitos o los más veteranos, vamos a decirlo así, en el mensaje, usted les pregunta y dice, bueno, cuando yo llegué a esta iglesia hace 30 o 40 años atrás, se hablaban de estos mensajes, pero ya no se hablan. Los más nuevos, por supuesto, como no se hablan ya, desconocen completamente el significado de estos mensajes. Pero hoy vamos a ver una parte muy importante, lo que significa para nosotros el mensaje del primer ángel. Vamos a entrar al versículo de introducción. Aquellos que están tomando nota, yo les exhorto por favor de que tomen nota en sus respectivas libretas, para que así ustedes, en la comodidad de su hogar, después de que hayamos terminado este tema, usted los pueda estudiar detenidamente cada uno de esos textos bíblicos a la luz de la Biblia. Apocalipsis 14:6, que ya lo estudiamos en semanas anteriores,
que ya está grabado y hoy van a recibirlo ustedes esos temas. El Evangelio eterno, parte 1 y parte 2. Dice así Apocalipsis 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía ese ángel? El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, Dios tiene un mensaje para darlo al mundo. Y ese mensaje no es solamente decir que Cristo es amor. No es solamente decir que Cristo murió en la cruz del Calvario. El Evangelio eterno es más abarcante que eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. Esos mensajes se tienen que dar al mundo entero. Bien, Apocalipsis 14:7 que nos dice, diciendo a gran voz, ¿cómo debía ser dado ese mensaje? ¿En voz baja, en voz mediana o en alta voz? En alta voz, que todo el mundo lo oyera. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De ese versículo lo vamos a desglosar más detenidamente en nuestros próximos estudios, en las próximas partes. Hoy vamos a sentar una base, vamos a sentar la base de lo que es el mensaje del primer ángel. ¿Cuándo se dio el mensaje del primer ángel por primera vez? Bien. ¿Cuándo comenzaría a predicarse el mensaje del primer ángel? Muchos hoy enseñan que no se debe predicar todavía, que eso es para un tiempo remoto. ¿Le han dicho a ustedes muchos ministros? ¿Ah? ¿Ha escuchado de voz de muchos ministros cuando usted se acerca a muchos ministros y le dice, pastor, pastor, ¿cuándo es que vamos a predicar estos mensajes? Mire, yo recibí esta semana un periódico de unos locos por allá en el sur de la Florida que publican este mensaje y me pareció muy bueno. ¿Cuándo usted cree que debemos empezar a predicar este mensaje, pastor? ¿Y qué le dice el pastor? No, eso todavía no es tiempo. Eso es para un tiempo futuro. Pero la pregunta es, dice, ¿cuándo comenzaría a predicarse ese mensaje del primer ángel? Bien, escuchen bien esa nota, como dice. El mensaje del primer ángel y de la segunda venida de Cristo comenzaría a predicarse al final de ¿qué? De la gran apostasía profetizada por el profeta Daniel y el apóstol Pablo. ¿Cuándo iba a empezar a predicarse ese mensaje? ¿Al final de qué? De la gran apostasía. Vamos a ver cuándo comenzó o cuándo terminó o cuándo iba a comenzar ese primer mensaje al final de esa gran apostasía. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Nosotros ya hemos estudiado esos textos en temas anteriores. Recuerde que ahora necesitamos sentar una base, y para poder sentar esa base del mensaje del primer ángel, tenemos que volver a tocar ciertos textos que ya hemos leído en estudios anteriores, porque nos van a ayudar a pararnos bien firmes y a darnos cuenta en qué momento de la historia se comenzó a predicar o iba a comenzarse a predicar, proféticamente hablando, el mensaje del primer ángel. Bien, Daniel habla de un poder allí, ese poder del versículo 25 que representa al cuerno pequeño. Ya nosotros lo hemos estudiado en temas anteriores. En profecía bíblica, el cuerno pequeño, ¿a quién representa? ¿A quién representa? Al papado. ¿Y qué iba a pensar ese poder? ¿Qué iba a pensar hacer? Iba a pensar en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué? Y la ley. Nosotros sabemos de que en esta tierra se levantó un poder que cambió, vamos a decirlo así, alteró la ley moral de Dios. Y eso ya nosotros lo hemos estudiado en temas anteriores, quién representa ese poder que iba a atentar contra esa ley moral. ¿Por qué?
porque así estaba profetizado por el profeta Daniel. Lo acabamos de leer, Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Pregunta: ¿cuál es el único poder en esta tierra que llena las características de la profecía de Daniel? Importante pregunta. ¿Cuál es el único poder en esta tierra? Bien, Roma papal, dice ahí esa nota o ese subtítulo, se acredita el cambio. ¿Cuál cambio? El cambio de la ley de Dios. ¿Sabían ustedes? Bien. El único poder en esta tierra que ha atentado, el cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 25, que ha atentado contra la ley de Dios para alterar o cambiar dicha ley, es Roma papal. No hay otro poder, no se ha levantado otro poder en esta tierra, y ellos mismos admiten de que ellos han tenido la autoridad, según ellos, de parte de Dios para hacer dichos cambios. Vamos a ver. Bien, ustedes ven esa portada ahí de ese libro. Ese libro usted todavía lo puede conseguir, si así usted lo desea, en la internet. Se llama La Fe de Millones, The Faith of Millions, y dice las credenciales de la religión católica. Interesante, o sea que este libro es 100% católico, apostólico y romano. Vamos a ver qué dice este libro. Algunas citas vamos a leer de este libro, La Fe de Millones, The Faith of Millions. Dice ahí ese libro. Vamos a ver qué dice este autor que de paso es tocayo mío. Se llama John A. O'Brien, el autor de este libro. Bien, dice este autor: ¿por qué los cristianos observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? Imagínense qué pregunta tan importante. Un libro católico, hermanos, no estamos hablando de un libro protestante. ¿Por qué los cristianos observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? ¿Qué sigue diciendo? La iglesia, usted ve que la I está en mayúscula. Cuando usted lea en una publicación católica y vea que la iglesia está en mayúscula, se refiere por supuesto a la iglesia católica, apostólica y romana. Dice: la iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador. ¿Quién? Jesucristo, según ellos. Él solemnemente le confirió a su iglesia el poder para legislar, gobernar y administrar. Note cómo sigue diciendo: el poder de las llaves. Pero ya que el sábado, óigalo bien, y no el domingo está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en vez del sábado? Imagínense. Esto es un mensaje fuerte en contra de las iglesias del protestantismo moderno hoy, que dicen ser cristianas y creer en la Biblia. Este autor pregunta: ¿cómo es posible que estas iglesias que dicen ser cristianas y que basan su fe en la palabra de Dios observan el día equivocado? Note cómo sigue diciendo: sí, es inconsistente, pero este cambio, óigalo bien, fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre estaba siendo observada universalmente. ¿En qué tiempo fue hecho el cambio? 15 siglos antes de que existiera el protestantismo. Ellos, o sea el protestantismo, han continuado con la costumbre, aunque ella descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. En otras palabras, este libro está diciendo que los protestantes modernos hoy están siguiendo una costumbre de la Iglesia Católica Romana al observar el domingo como día de reposo. Termina la cita: la observancia permanece como un recordatorio de las sectas no católicas que se separaron de la madre iglesia, o sea, de la Iglesia Católica, según ellos, como un niño
que se fuga de la casa, pero que todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón del pelo de ella. Se separaron de la iglesia católica, pero en su bolsillo todavía llevan una foto de su madre, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque están observando un día que su madre estableció y no de Dios. Eso es lo que está queriendo decir este autor. ¿Qué les parece a ustedes? A nuestros amigos protestantes que tal vez están viendo este video, a nuestros ministros protestantes que tal vez están viendo este video, este libro se llama The Faith of Millions, ya lo citamos, La Fe de Millones, por el reverendo John A. O'Brien, y usted lo puede leer en las páginas 472 y 473. Si usted tiene la oportunidad de conseguir ese libro, consígalo. Bien, el apóstol Pablo habla de este mismo poder y lo identifica como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bien, vamos a ver dónde están esos textos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 3 y 4. ¿Qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:1? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahí está hablando, el contexto de ese capítulo es, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Bien, ¿qué iba a pasar? ¿Qué dijo Pablo? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Muchos van a ser engañados en el tiempo del fin. De eso estudiamos la semana pasada. Muchos hoy están siendo engañados. Porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, lo que está enseñando el apóstol Pablo es que primero va a venir, ¿qué cosa? La gran apostasía, y se va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y después viene ¿quién? Cristo Jesús. ¿Qué enseña la doctrina del rapto? Que viene Cristo misteriosamente y se lleva y se rapta a la iglesia, ¿verdad? Y los que se queden aquí, los dejados atrás, los left behind, como dicen en inglés, son los que van a pasar por la gran tribulación por 7 años y después se va a manifestar ¿quién? El anticristo. Todo lo contrario, al revés. Mire cómo Satanás ha virado las cosas. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Versículo 4. El cual, ¿qué va a hacer ese hombre de pecado, ese hijo de perdición o el anticristo? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí están las características del anticristo. Mucha gente hoy no quiere que ese tema se toque en la iglesia. No hablen de eso. Eso no hable del anticristo. Eso es lo que trae división en la iglesia. Las visitas se asustan y no van a volver después. Pero eso está en la Biblia, lo estamos leyendo. Esa es la característica del anticristo. Mire, el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a oponer, se va a levantar contra Dios, va a ser objeto de culto, o sea, va a querer que se le adore. En otras palabras, se va a sentar en el templo de Dios. Eso lo vamos a ver qué representa sentarse en el templo de Dios. Y se va como Dios y se va a hacer pasar como que fuera Dios. Dígame, ¿qué poder en esta tierra llena todas estas características que estamos leyendo ahí en el versículo 4? Bien, ahí están las características. Número 1, se opone. Número 2, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Número 3, es objeto de culto, o sea, de adoración. Número 4, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y número 5, se hace pasar por Dios. Léase detenidamente ese versículo nuevamente y usted va a encontrar que en ese texto va a encontrar esas 5 características. Bien, noten bien lo que dice esa declaración. Es una declaración que usted todavía la puede encontrar en el internet. Está accesible para cada uno de ustedes. No crea que esto es un misterio. No piense de que esto es que yo me lo saqué de por ahí de una caja fuerte por ahí o de unos documentos ocultos. No, esto está a la luz de todas las personas que tengan computadora y que tengan internet en su casa. Noten cómo dice esa declaración. El Papa posee una dignidad tan grande y tal exactitud que no es un mero hombre, sino que es ¿qué?
como si fuera Dios, y es el vicario de Dios. Mire lo que sigue diciendo. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los del reino celestial. ¿Qué le parece a ustedes? Según esta declaración, Dios le ha encomendado al Papa a que la dirección no solo los asuntos de la tierra, sino también los del cielo. El Papa es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. ¿Oyeron eso? ¿Puede qué? ¿Qué hacer? Modificar o cambiar. Que eso fue lo que hizo el cuerno pequeño de Daniel 7:25, ya estaba profetizado. El Papa puede ¿qué? Alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. ¿Dónde se encuentran esas declaraciones que acabamos de leer? Se encuentra en una enciclopedia escrita por Lucius Ferraris, artículo Papa, tomo 2, pronta biblioteca. Tomo 6, páginas 25 a la 29. Usted lo puede leer todo ahí. Y eso está accesible en el internet para que usted lo pueda leer. ¿Es objeto de qué? O sea, de adoración, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Ustedes creen que el Papa hoy está siendo objeto de culto? Ahí ustedes pueden ver en la gráfica cómo las personas se arrodillan ante una foto o una imagen de Juan Pablo II. En esa foto que ustedes ven ahí fue tomada en una ceremonia en honor al Papa. Cuando los sacerdotes se ordenan, tienen que postrarse ante el vicario de Cristo, según ellos, y adorarlo. Ahí está, eso es la Basílica de San Pedro. Ahí ustedes pueden ver el Papa en medio del atrio mayor y todos sus sacerdotes están postrados ante él. Iba a ser objeto de culto, la Biblia no se equivoca. Ustedes ven esa foto ahí. ¿Quién es ese señor? Íntimo amigo del hermano Ramsés. Ahí ustedes pueden ver ahí que el papado iba a ser objeto de ¿qué? De culto o adoración. Muy interesante, la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. ¿Qué más haría este cuerno pequeño representado por el papado? ¿Qué más iba a hacer? Bien, Daniel 8, versículos 9 y versículo 11. ¿Qué nos dice? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahí está hablando nuevamente, el contexto bíblico es el cuerno pequeño, el poder papal. ¿Qué sigue diciendo el versículo 11 de Daniel 8? Aún se engrandeció ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Es el príncipe de los ejércitos celestiales. Se iba a engrandecer contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo. ¿Y el lugar de qué? De su santuario fue echado por tierra. Mire todo lo que hizo el papado, el cuerno pequeño. Se iba a exaltar por encima de Jesús e iba a echar la verdad del santuario por tierra. Por eso es que hoy Satanás no quiere que se predique la verdad del santuario dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo es astuto Satanás? Porque Satanás sabe que en esa verdad, cuando usted estudia la verdad del santuario detenidamente y la entiende, ese es el mapa. Óigalo bien, el santuario es el mapa que nos va a llevar derechito al reino de los cielos. Por eso en la Edad Media, Satanás levantó este poder, el cuerno pequeño, el papado, para echar por tierra esa verdad. Meditemos en ese versículo 11 de Daniel 8. Dice que se iba a levantar o se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos, Cristo Jesús. Iba a quitar el continuo, o sea,
la intercesión de Cristo en el santuario y el lugar de su santuario iba a ser echado por tierra. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Por qué es tan importante la verdad del santuario para nosotros hoy? ¿Por qué Satanás ha tenido tanto éxito a través de estos poderes que ha levantado en la tierra de echar por tierra la verdad del santuario, hermanos? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? ¿Cuál es el punto principal, dice el apóstol Pablo? Lo principal de algo. ¿Cuál es? Dice el apóstol Pablo, de acuerdo a ese versículo. Es de que Cristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo y que tenemos, ¿qué cosa? Un sumo sacerdote. Eso es el meollo, en otras palabras, dice el apóstol Pablo. ¿Qué sigue diciendo el versículo 2? Ministro de ¿dónde? ¿Qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué iba a hacer el cuerno pequeño? Iba a echar por tierra, ¿qué cosa? La verdad del santuario. ¿Dónde está Jesús ahora, hermanos? ¿Dónde? En el santuario celestial. Nuestro gran sumo sacerdote. Por eso Satanás levantó este poder en la tierra para echar por el suelo esta verdad del santuario. Hebreos 7:25, ¿qué nos dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué está dispuesto a hacer Jesús por nosotros? ¿Qué está dispuesto, de acuerdo a ese versículo que estamos leyendo? Salvarnos perpetuamente. Eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros hoy. Darnos la salvación, salvarnos. Por eso que Satanás no quiere que el mensaje del santuario sea predicado en la iglesia. Por eso que Satanás no quiere que nosotros entendamos el tema del santuario. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos a cabalidad, a plenitud, el mensaje del santuario, vamos a encontrar la salvación. Ahí está nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Recuerden el texto que leímos de Daniel capítulo 8, de que el cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad del santuario. Bien, Hebreos 9:24, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo, presentándose por cada uno de nosotros ante Dios. Pero ¿qué hizo el cuerno pequeño? Eso no es un púlpito, eso es un confeccionario. En otras palabras, el cuerno pequeño dice: nosotros no tenemos un sumo sacerdote en el cielo que pueda interceder por ti. Yo voy a poner sacerdotes en esta tierra para que cuando tú cometas un pecado, vayas ante ellos y te confieses. Él es el que va a interceder por ti ante Dios. Hoy muchas personas, cuando cometen un pecado, van ante un sacerdote a pedirle perdón por sus pecados. Por eso decía Daniel que iba a echar la verdad del santuario, iba a quitar ¿qué cosa? El continuo. La intercesión de Cristo por nosotros en el santuario celestial. Nosotros no necesitamos ir a donde un sacerdote para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, que es Cristo Jesús, que está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Quién es nuestro mediador? ¿El sacerdote de la parroquia? ¿Quién es? Cristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el hijo de David. 1 Juan 2:1, ¿qué nos dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado cuando nosotros cometemos pecado? ¿Quién? Jesús.
nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero ¿qué enseña el cuerno pequeño? Que la intercesora por nosotros es ¿quién? La Virgen María. ¿Se da cuenta cómo Satanás ha trabajado y ha introducido todos estos errores dentro del cristianismo hoy? Ha suplantado la verdad del santuario, la ha echado por tierra y ha reemplazado a nuestro intercesor, a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, por sacerdotes aquí en esta tierra y también por la Virgen María, que supuestamente es la intermediaria entre Dios y el hombre. Vamos a ver si lo dice o no lo dice o me lo estoy inventando yo. ¿Ustedes ven esa portada ahí? Esa portada es el Catecismo de la Iglesia Católica. Usted lo puede conseguir en cualquier librería católica. Y noten lo que dice una cita de este catecismo hablando de la Virgen María. En efecto, dice este catecismo, con su asunción a los cielos, óigalo bien, en la Biblia no enseña, no hay un solo texto bíblico que nos pruebe a nosotros de que la Virgen María está en el cielo. Eso fue un dogma de un papa de la Iglesia Católica que introdujo de la asunción de la Virgen María a los cielos. Y dice ahí, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión, ¿qué? Salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple, ¿qué? Intercesión, los dones de la salvación eterna. ¿Qué está haciendo la Virgen María? De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, está salvando y está intercediendo por cada uno de nosotros. Noten cómo termina esa cita. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia Católica, por supuesto, con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, el número 969, la página 227. Es que la Virgen María, abogada, que leímos en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué dice, qué enseña el Catecismo de la Iglesia Católica? Que la abogada es ¿quién? También es María. ¿Por cuánto tiempo estaba profetizado que duraría el reino del papado? Daniel 7:25, la segunda parte dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Ese tiempo en profecía bíblica es igual a 1260 días o 1260 años. Ese iba a ser el periodo dado al poder papal para reinar en esta tierra. Ahí pueden ustedes darse cuenta, 1260 años de tinieblas espirituales. 1260 años que la verdad del santuario, la verdad de la ley de Dios, la verdad del sábado y todas estas grandes verdades que están registradas en la palabra de Dios iban a ser sepultadas, iban a ser enterradas por el cuerno pequeño. ¿Cuántos años? 1260 años. Un periodo bastante largo, mucho tiempo. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14 habla del mismo periodo. Apocalipsis 12 dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer en profecía bíblica? La iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. El mismo periodo de Daniel, capítulo 7, versículo 25. 3 tiempos y medio. ¿Qué dice el versículo 14? Y se le dieron a la mujer, o sea, a la iglesia, las 2 alas de la gran águila. Ya eso lo estudiamos en temas anteriores, profecía bíblica. Las alas de la gran águila representan la salvación de Dios. O sea que gracias al poder salvador de Dios, de que esa iglesia en ese periodo de 1260 años no fue extirpada de esta tierra. La salvación milagrosa de Dios guardó a ese remanente durante todo ese largo periodo de oscuridad papal. ¿Qué sigue diciendo? Para que volase de delante de la serpiente, o sea el dragón, Satanás, al desierto, a su lugar
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está el mismo tiempo profético. ¿Dónde estuvo esa mujer? En el desierto. ¿Dónde estuvo esa mujer durante ese periodo de 1260 años? El desierto representa un lugar desolado. Esa iglesia en Europa, mayormente, esos fieles que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, al evangelio eterno, tuvieron que vivir en lugares desolados de esta tierra, en los montes o en las montañas o en cuevas, escondiéndose del cuerno pequeño que deseaba acabar con sus vidas. Ahí ustedes pueden ver en esa gráfica esa mujer que recibe esas alas de águila, esa iglesia, simbólicamente hablando, recibe esas alas de águila, o sea, de salvación. Dios salva a esa iglesia de ser prácticamente destruida. ¿Por qué? Porque Dios en esta tierra siempre va a tener un remanente que le sirva, que le sea fiel y que dé testimonio de la verdad. Durante la Edad Media el Papa ejercía un poder férreo sobre todo gobierno establecido. La iglesia creó un tribunal para enjuiciar a todo el que no estuviera de acuerdo con sus postulados. El tribunal que creó la Iglesia Católica durante ese largo periodo de 1260 años, la Inquisición, era para juzgar y condenar a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus dogmas, con sus enseñanzas o con sus doctrinas. Todo aquel que se levantara y dijera: yo no creo en lo que enseña el Papa de Roma porque está en contra de lo que dice una así dice Jehová, era digno de muerte. Por eso no era fácil decir que ser cristiano en esa época, ¿verdad que no? Qué fácil decir que somos cristianos hoy en este tiempo en que vivimos. Ahí podemos ver que todos aquellos que no se identificaban con Roma papal durante ese largo periodo del papado, 1260 años, eran condenados ¿a qué? A la muerte, bien sea a la hoguera, ser decapitados, o a la tortura, o ahorcados o desterrados. Los que no eran simpatizantes con el papado y no se identificaban con el catolicismo romano en ese entonces, llegaban a ser declarados herejes y luego eran condenados a muerte. ¿Se repetirá la historia en el tiempo del fin que ustedes creen? Claro que sí. Ahí está, ese era el destino que le esperaba a todos aquellos que estaban en contra del papado. La hoguera. Ser quemados vivos. Es duro eso, ¿verdad? Cuando uno lo piensa. ¿Alguna vez se ha quemado usted el dedo tan siquiera cuando está cocinando en la casa? Imagine usted ser quemado vivo en la hoguera por no querer aceptar las dogmas y las falsas enseñanzas de un poder que se levantó en esta tierra. ¿Qué sucedería al final del periodo profético de la supremacía papal? ¿Qué iba a suceder? Bien, Apocalipsis 13:3, ¿qué nos dice la primera parte? Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. O sea que el poder papal iba a recibir ¿qué cosa? Una herida de muerte. Estaba profetizado bíblicamente hablando. Ya nosotros conocemos la historia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué vemos ahí en esa gráfica? El general Berthier, a cargo o por órdenes de Napoleón Bonaparte en aquel entonces, que era el emperador de Francia, envía al general Berthier y entra a Roma y se lleva cautivo al Papa en ese entonces. Y ahí termina el reino del poder papal en esta tierra. Al Papa ciudadano de 82 años de edad, el Papa Pío VI, ¿cómo se llamaba? Pío VI, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés el 20 de febrero
de 1798. Apunten esa fecha es histórica. Usted nunca se puede olvidar de ella. 20 de febrero de 1798. ¿Qué ocurrió en la historia? El Papa de Roma, Pío VI, es llevado al cautiverio por órdenes de Napoleón Bonaparte y el general Berthier. Y ahí termina el reinado del poder papal. Ahí se cumplen los 1260 años de supremacía papal, tal y cual estaba profetizado en el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuál fue la orden que recibió el profeta Daniel por parte del ángel? Daniel 12, 4, 8 y 9, hermanos. Meditemos en todas estas preguntas, por favor, porque son muy importantes. Dice Daniel 12, 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel, Jorgito? Que sellara el libro, cerrara y sellara el libro de la porción de la profecía de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esa profecía no era para el tiempo de Daniel. En otras palabras, Dios le dice a Daniel, cierra y sella el libro, Daniel, porque es ¿para qué? Para el tiempo del fin. Y dice ahí la parte final, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se iba a aumentar. ¿Cuál ciencia está hablando ahí? ¿Cuál es el contexto de la ciencia que habla ahí el versículo 4 de Daniel 12? ¿El transbordador yendo a la luna? ¿Las computadoras, el internet? No. La ciencia en cuanto al conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis en el tiempo del fin. Se iba a aumentar ese conocimiento. ¿Para qué? Para que un pueblo se preparase para la segunda venida de Cristo Jesús. Versículo 8, ¿cómo sigue diciendo? Y yo oí, o sea, Daniel, mas no entendí. ¿Cómo iba a entender si no era para ese tiempo? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y ¿qué? Selladas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin, Daniel. O sea, el ángel le dice a Daniel que tome ese rollo, ese libro, y lo cierre y lo selle. O sea, que hay un libro, Jorgito, cerrado y ¿qué? Y sellado. ¿Cuál es el libro cerrado y sellado? El libro de Daniel. O sea, el libro de la porción de la profecía bíblica de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo duraría la prevaricación asoladora y hasta cuándo el santuario sería pisoteado? Daniel 8:14, ¿qué nos dice? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel hizo esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Va a durar la prevaricación asoladora? ¿Y hasta cuándo la verdad del santuario va a ser pisoteada por el cuerno pequeño? ¿Y qué le dijo el ángel a Daniel? No te preocupes, Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario va a ser purificado. En otras palabras, después del periodo más largo de la profecía bíblica, el periodo profético más largo que aparece en la Biblia, 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8:14, al final de ese periodo, Dios iba a levantar un pueblo en esta tierra, iba a levantar un remanente en esta tierra para que volviera a levantar esas grandes verdades que el cuerno pequeño había pisoteado por 1260 años. ¿Y cuándo terminó ese periodo? En 1844. Ya nosotros lo hemos estudiado en esta iglesia. Al final de ese periodo, el santuario iba a comenzar a purificarse. O sea, iba a comenzar la intercesión de Cristo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Cuándo se purificaba el santuario cuando estaba aquí en esta tierra? ¿En qué día? En el día de la expiación. Una vez al año, el 10 del séptimo mes del calendario judío. El mes de Tishri.
Para los judíos hoy el famoso Yom Kippur, el día de la expiación, es el día más importante para los judíos hoy. Y debe ser para nosotros el día más importante porque Cristo está ahora mismo intercediendo por ti y por mí, borrando nuestros pecados del santuario celestial. ¿Cuándo comenzó esa obra de la purificación del santuario? En 1844. Pero Satanás quiere mantener estas grandes verdades todavía ocultas de la mente del pueblo hoy en la iglesia. Por eso es que estas verdades no se predican hoy. Porque detrás de ella, detrás de eso está ¿quién? Está Satanás. Porque Satanás sabe que estas grandes verdades, si se predican con poder en la iglesia, lo que va a causar es un reavivamiento en la iglesia. Y las personas van a abandonar sus pecados. Y Satanás no quiere eso. ¿Están entendiendo, hermanos? Por eso es que hoy la gente dice, no, pero yo no conozco la doctrina del santuario. Llevo 20 años en esta iglesia y yo nunca he oído hablar de eso. El pastor no lo predica, ni lo enseña tampoco. ¿Qué sucedería al final de este periodo profético? Apocalipsis 10, 1 y 2. Noten bien este texto que vamos a leer a continuación, por favor. Apocalipsis 10, 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién ustedes creen que es ese ángel que aparece ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 10? Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 2? Tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué tenía en su mano ese ángel? ¿Cuál será ese librito? Ah, el libro de Daniel. ¿Cuál fue el único libro que fue cerrado y sellado? Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis 1, Juan lo ve ya con el libro abierto. Ese ángel que tenía su rostro que era como el sol. Vamos a ver si ese ángel era Jesús o no. Y dice que tenía un libro abierto, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí ustedes pueden ver ese ángel con ese libro abierto, ese rollo abierto, con un pie en la tierra y el otro pie sobre el mar. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver a continuación. Solamente vean las gráficas para que nosotros tengamos una idea en nuestra mente de lo que vio Juan allí en Apocalipsis 10, 1 y 2. ¿A quién representa este ángel que tiene el libro abierto en su mano y su rostro es como el sol? Apocalipsis 1, 13 al 16 contesta esa pregunta. Apocalipsis 1, 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan ve a Jesús en su gloria. Versículo 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice el versículo 15, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16: tenía en su diestra, o sea en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como ¿qué? Como el sol, como dice Apocalipsis 10:2. Cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién era ese ángel que venía, que vio Juan allí en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 10? Cristo Jesús. ¿Qué tenía en su mano derecha? Un rollo abierto, un libro abierto. Maravilloso es esto. Marcos 16:15, ¿qué nos dice? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esas son palabras de Jesús, es un mandato de Jesús. ¿Por qué Jesús tiene el rollo abierto? ¿Por qué Jesús y no otra persona? Porque es el único que tiene la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28. Y yo les doy la autoridad a ustedes para que prediquen este poderoso evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso Jesús tiene el libro abierto, tiene el rollo, el libro abierto en su mano.
Apocalipsis 5 del 1 al 7, esos textos que vamos a leer a continuación son muy importantes, por favor. Apocalipsis 5:1 dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿qué vio? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuál libro será ese que vio allí Juan del que estaba sentado en el trono en su mano derecha? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro fue sellado? El libro de Daniel. Sigue diciendo el versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién? Versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había nadie prácticamente en el cielo que fuera digno de abrir ese libro. Pero Juan, en el capítulo 10, en el versículo 1 y 2, ve a ese ángel que es Cristo Jesús con el libro ya abierto, ese libro sellado. Versículo 5, ¿qué dice? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Versículo 6, ¿qué nos dice? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Como inmolado, ahí está. ¿Quién fue el único que fue inmolado? Cristo Jesús, que tenía 7 cuernos, o sea, el poder de Jesús, 7 ojos, la sabiduría de Jesús, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué maravilloso. Cristo Jesús es el único que fue digno de tomar ese rollo de la profecía de Daniel en sus manos y abrirlo para dárselo a un pueblo en esta tierra, para que predicase con poder esas grandes verdades registradas en la profecía de Daniel. Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos a predicar esas grandes verdades hoy? Amén. Ese libro sellado, Cristo Jesús. Noten bien lo que dice esa declaración. El mensaje de Apocalipsis 14, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 14? ¿Cuál es? El mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado, el mensaje del primer ángel, es dado ¿cuándo? En el tiempo del fin, Daniel. Y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Gloria a Dios. Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, todas las islas del Caribe van a oír este potente mensaje del Evangelio eterno. Amén. ¿Dónde está esa cita? Mensajes Selectos, tomo 2, página 123. Tú y yo podemos ser parte de este movimiento. Por eso Satanás odia tanto esta iglesia. Porque de esta iglesia han salido literaturas, libros, Biblias, DVDs, CDs, con el mensaje de los 3 ángeles, para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Satanás quiere obstaculizar esa obra. Por eso Satanás quiere tener sumidas en el sueño infernal a las iglesias del cristianismo hoy, que no estén haciendo esta obra, sino que tenerlas entretenidas con mensajes de paz y seguridad, contando chistes desde el frente, anécdotas y cuentos. Pero estos ministros le van a dar cuenta a Dios en el tiempo del fin. ¿En qué periodo de la historia profética vino el Hijo de Dios hasta el que estaba sentado en el trono?
porque recuerde que ya lo vimos en Apocalipsis 5, vino hasta donde el que estaba sentado en el trono y tomó de él, de la mano de él, el rollo. ¿En qué periodo de la historia el Hijo de Dios viene hasta donde está sentado, el que está sentado en el trono? Daniel 7, 7 al 14 responde esa pregunta. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel 7, 7. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya nosotros hemos estudiado eso. Esa cuarta bestia es el poder de Roma pagana. Pero de esa cuarta bestia iba a surgir, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño, Roma papal. Dice el versículo 8, Daniel 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, grandes blasfemias, dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Estuve mirando, noten lo que dice el versículo 9, hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Qué sucedió? ¿Qué está viendo Daniel, hermanos? ¿Qué está viendo? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El versículo 10 de Daniel 7. ¿Qué vio Daniel ahí en visión? El juicio investigador en sesión. ¿Qué sucedió? Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Ve cómo Daniel ve la caída de estos imperios? En la misma época prácticamente estos imperios llegan a su fin, casi en el mismo comienzo del juicio investigador en esta tierra. Miraba yo en la visión, dice el versículo 13, de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía, ahí está, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El mismo cuadro de Daniel 7, el mismo cuadro de Apocalipsis 5. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten lo que dice esa declaración. ¿En qué momento de la historia viene el Hijo del Hombre hasta donde está el anciano de días, el que está sentado en el trono? La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de ¿qué? Del juicio, y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El conflicto de los siglos, las páginas 533 y 534, el capítulo 29, el juicio investigador. Usted puede leer allí esa cita. ¿Cuándo comienza, en qué periodo de la historia comienza a abrirse los sellos? ¿En qué periodo de la historia, hermano? En 1844. Por eso los sellos es para el tiempo del fin. Pero hoy muchos enseñan de que los sellos tuvieron su cumplimiento en el primer siglo de la era cristiana. Eso no es así, porque es para el tiempo del fin. Cuando la tierra, Estados Unidos,
ayudó a la mujer, la iglesia, y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿qué movimiento comenzó en América y quién fue elegido para dirigir dicho movimiento? El señor Guillermo Miller. Hay que quitarse el sombrero cuando hablamos de este señor Guillermo Miller, o sea, William Miller, como se le conoce en inglés. Este fue el instrumento que Dios usó para predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo y el juicio venidero en Norteamérica. Hubo un gran despertar religioso en ese entonces, en 1844. En la segunda parte de este tema vamos a entrar de lleno a lo que ocurrió en esa fecha histórica del señor Guillermo Miller, el chasco adventista. Lo vamos a entender un poquito más porque muchos hoy usan eso para justificar y decir que los adventistas profetizaron de que Cristo iba a venir en ese año y nunca vino, que son un movimiento falso. Todo eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, por qué Dios permitió que ocurriese ese chasco y quién estaba detrás de ese movimiento. Vamos a darnos cuenta en nuestro próximo estudio si este movimiento fue levantado por Dios mismo o no. ¿Estamos listos para estudiar ese tema, sí o no? Eso va a ser nuestro próximo estudio, nuestra segunda parte de este importantísimo tema del mensaje del primer ángel. Hermanos, el Señor quiere usarte a ti como instrumento para predicar este mensaje. Ese ángel que vio Juan en el capítulo 10, versículo 1 y 2, todavía está por ese rollo ya abierto de las profecías de Daniel, que es para el tiempo del fin, y nosotros podemos trabajar unidos para que este evangelio eterno pueda seguir siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estos mensajes han llegado de diferentes partes del mundo. Anoche yo recibí una llamada de un hermano de El Salvador. Me dijo, ¿se acuerda de mí? Me dijo, yo soy fulano de tal. Nos conocimos en Virginia. Oh, me acordé de él, me dio mucho gusto en saludarlo. Es hermano carnal de nuestra hermana Carmen Sánchez. Hablé con él ayer. ¿Y sabe qué me dijo? Estoy viendo sus temas de video. Mis hijos tienen el mayor 23 años, el segundo tiene 20 o 21 años, me dijo, y el otro más o menos por la misma edad, 3 hijos mayores. Y dice que sus hijos con su papá están viendo estos temas de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, el Señor es el que está en el timón de esta obra, no nosotros. Es Cristo Jesús el que tiene el rollo abierto. Cristo Jesús está en control de su evangelio eterno. Nosotros solamente tenemos que ser instrumentos, llevar estos DVDs, estos mensajes a diferentes partes para que la gente conozca la verdad y estas personas puedan ser salvas en el tiempo del fin. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Hemos sido negligentes en el pasado? ¿Hemos sido descuidados tal vez? A partir de hoy, pidámosle al Señor que nos ayude a que podamos hacer instrumentos en su obra, que podamos trabajar llevando este poderoso evangelio del reino, este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo sé que vamos a recibir ataques de frontales de Satanás, los estamos recibiendo, pero tenemos que asegurar y creer de que Cristo está en control de esta obra. Cristo Jesús está en control de este mensaje, de este evangelio eterno, de esta porción de la profecía de Daniel capítulo 12, que es el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Por eso Jesús le dijo a Daniel, Daniel, cierra y sella ese rollo que no es para tu tiempo, Daniel, es para el tiempo en que estamos viviendo ahora. Así que nosotros debemos de sentirnos privilegiados y darle gracias a Dios en esta mañana que nosotros somos parte de este movimiento. Yo doy gloria a Dios que me llamó a mí para ser parte, ser soldado de este ejército de Jesús. Jesús es el comandante en jefe, no el pastor de la iglesia,
no una conferencia, no una organización, no una unión. Es Cristo Jesús. Y si nosotros cumplimos con este cometido, Cristo Jesús nos va a dar la victoria. No importa que seamos pocos. Cristo no necesita de miles ni de millones. Necesita hombres y mujeres dotadas con el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, dijo el profeta, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude a formar parte de este Evangelio eterno, a trabajar unidos para la gloria y la honra del Señor Jesús, para que este mensaje pueda ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y Cristo pueda venir pronto en gloria y majestad. Vamos a ir de rodillas para terminar, hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias, porque Jesús, el ángel que bajó del cielo, con su rostro semejante al sol, refulgente, con el rollo abierto de la profecía de Daniel en su mano derecha, le damos las gracias porque ese ángel que es Cristo Jesús está en control de esta obra, Señor. Gracias, Padre, porque Jesús y no el hombre, no un pastor, no una conferencia, no una organización nos ha dicho que prediquemos este mensaje poderoso y que le dejemos las consecuencias a Él. Los discípulos, cuando fueron llevados ante el Sanedrín, dijeron: es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Padre Celestial, yo sé que nosotros nos tildan de disidentes, de rebeldes, de separatistas, pero sabemos de que no somos nosotros, sino el mensaje del tercer ángel que está haciendo la separación entre el mundano, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Padre Celestial, bendiga esta iglesia grande y poderosamente. Bendiga la obra que estamos haciendo en esta iglesia. Bendiga a cada laico aquí en esta iglesia, a cada anciano, a cada diácono, a cada diaconisa, a cada maestro, a cada maestra, a cada joven, a cada niño, que juntos podamos cada uno de nosotros poner nuestros talentos para que este mensaje pueda seguir expandiéndose y pueda llegar a todas las islas del Caribe, del mundo y a todos los países de Latinoamérica, Señor, para que este potente mensaje del clamor de medianoche pueda ser escuchado en el mundo entero. Que de esta iglesita de Tampa, Señor, pueda salir la luz del Evangelio eterno y pueda alumbrar a toda la tierra. Bendíganos, Señor. Acompáñanos en este día. Guárdenos con su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente.